Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Este día vamos a continuar con el tema de las cubiertas. Amén. Así que quiero que me acompañe, por favor, al libro de Éxodo 26 y vamos a terminar el tema de las cubiertas. Empezamos el miércoles pasado con la cubierta de lino torcido y también con la cubierta de pelo de cabra, ¿verdad? Y veíamos en la lectura, en Éxodo 26, perdón, que la primer cubierta de la tienda estaba constituida por 10 cortinas con, con proporciones bordadas azules en el centro y que estas cortinas que eran de lino torcido, y explicamos que el lino era una planta textil que medía alrededor de 50 centímetros de altura y que a los 4 meses de haber sido plantada, se recogía y se ponía en tallos para secar al sol, que su fibra era leñosa y que ésta producía hebras finas. Entonces, este lino era el que se utilizaba para el tabernáculo, incluyendo las vestiduras de los sacerdotes. También veíamos la figura de que este lino, o que esta planta, mejor dicho, que era cortada cuando comenzaba a florecer. Y la figura es que Cristo o Jesucristo murió cuando estaba en su juventud. Y hablando de las cortinas, tenían diferentes colores, ¿verdad? Pero que a lo lejos se tornaba en blanca. Y entonces veíamos que estaba blanca como colores también, pero azul, púrpura y carmesí. Y veíamos que esta era la cubierta del tabernáculo. ¿Cuál es la figura? Estoy recapitulando para que podamos tener un hilo de lo que vimos el miércoles pasado y poder seguir con la enseñanza. Entonces, ¿cuál es la figura? Que la justicia de Cristo es la cobertura de la iglesia. Amén. Entonces, recuerde que el Señor es nuestra cobertura. La justicia de Él es la cobertura de la iglesia. Pero que también veíamos la deidad de Dios. Esta cubierta estaba hecha de 2 piezas, cada una de 5 cortinas, ¿verdad? Eran 10, pero estaban 5 de un lado y que se unían, estaban ¿cómo se llama? Entrelazadas, cada una de estas piezas por un corchete como en forma de abrazadera. Y entonces al final se formaba una sola cubierta. No se podía producir una sola cubierta. Y también recuerde que como no era algo estacionario o estático, sino que era un tabernáculo móvil que cuando el Señor decía hay que levantarse, entonces cada uno de los sacerdotes sabía lo que le tocaba hacer a cada una de las familias y tenían que desarmar el tabernáculo y a donde llegaban volverlo a armar. Entonces también era para practicidad. Amén. Entonces, veíamos que no es coincidencia que existan 4 colores con 4 evangelios, porque cada uno presenta de una manera diferente a Cristo. Y para repasar es Mateo, el color púrpura como rey, como la realeza. Marcos, el color carmesí, fiel hasta la muerte. Lucas, blanco, sin pecado, porque él no hizo pecado. Y Juan, lo vemos con el color azul celestial, que indica siempre el cielo o lo que es celestial. La segunda cortina que vimos fue de pelo de cabra. Amén. Porque
en Éxodo 26, 1, dice: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Entonces también estos tenían querubines que cuando se entraba a la tienda y se miraba hacia el cielo, perdón, al techo o al cielo del tabernáculo, se miraban los querubines. Y en el versículo 13 está, en el 13 o en el 7, ahorita permítame. En el 7, Éxodo 26, 7, harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. Entonces, aquí había otra cortina de pelo de cabra. Amén. Entonces, recuerde que esta cortina no se teñía, como lo era en el caso del lino, que se teñía para que diera ese color, sino que en este caso no importaba si el pelo de la cabra era blanco o era negro. No se teñía por una razón. ¿Cuál es? Porque indica la pureza. ¿Pero de quién? De la justicia de Cristo. Y esta fue la segunda cubierta. Entonces, ¿cuáles eran las diferencias entre la cortina de pelo de cabra y la primera, de lino torcido? Mayormente en los materiales, aunque esta era más grande que la primera, porque tenía 10 cortinas y cada una medía 4 codos por 28 de largo. Amén. La primera, ¿verdad? Perdón, la primera. Pero la segunda eran 11 cortinas. Amén. La primera eran 10 por 28 de largo por 4 de ancho. Esta segunda eran 11 por 30 de largo, es decir, más largo, y se mantenía lo mismo los 4 de ancho. Amén. Además, el pelo era símbolo de separación. Amén. Entonces, la razón por la cual la segunda cubierta era más grande que la primera era porque esta venía a cubrir y se extendía por la parte de atrás del tabernáculo y por los dos lados al frente, y la sexta cortina se doblaba hacia atrás de manera que quedara doble. Entonces, el punto es que el punto de las dos cortinas, y con esto termino para que sigamos, es importante porque pone un énfasis en lo que representa esto: el perdón de nuestros pecados por Cristo Jesús, el que se ofreció a sí mismo para quitar nuestros pecados. Entonces estaba la justicia y el perdón de pecados. Amén. Entonces, este día vamos a ver la cortina de pieles de carnero teñida en rojo. Ahora, pieles de carnero teñida en rojo. Éxodo 26, 14. Éxodo 26, 14. Quería recordarlas nada más para que podamos tener una idea, para que tengamos una idea fresca de lo que vimos el miércoles pasado. Si usted no ha escuchado la enseñanza anterior, le invito a que le escuche también. Éxodo 26, 14. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo. Oiga, esta sí era teñida. Amén. Entonces, pero fíjese que aquí habla de pieles de carnero. Pero cuando vemos en la cortina anterior, en el versículo 7, asimismo harás asimismo cortinas de pelo de cabra. Mire, hay una diferencia, para que, por favor, para que veamos de que no era allá en la segunda cortina que se hacía de pieles. No, 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 son dos cosas muy diferentes. Entonces, la primera cortina fue hecha de lino. Vimos que era de una planta la cual se teñía. La segunda cortina era de pelo de cabra, para que quede muy claro. Y ahora que estamos en la tercera, harás también a la tienda ahora una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta, una cuarta,
una cuarta cubierta de pieles de tejones encima. Amén. Padre, te damos gracias esta hora. Queremos disponer nuestro corazón y nuestra mente, Padre, para poder aprender de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo que se quiera levantar, todo aquello que quiera interferir con tu enseñanza. Amén. Entonces, harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros, teñidas de rojo. Entonces, encima de la tienda iba una cubierta de pieles de carnero, teñida de rojo, y sobre esta una cubierta de piel de tejones. Estas cortinas se extendían sobre la parte superior, posterior y los dos lados de un armazón formado por 48 unidades. Cada una de ellas 10 codos de altura y 1,5 de ancho. Amén. Entonces, porque después en el 15 estamos leyendo todo el capítulo, lo hemos leído, ¿verdad? Ahí harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. Se acuerda que vimos que somos la iglesia, ¿verdad? Los que ayudamos que somos parte del edificio. Amén. Ahora, esta cobertura, la que estamos viendo de pieles de carnero, esta cobertura simboliza la expiación, pues el rojo, como ya vimos, representa la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario y lo señala a Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Dónde está esto? Juan 1:29. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, estaban teñidas de rojo, las pieles de carnero. Amén. Entonces, la expiación, ¿qué era la expiación? Era aquel sacrificio del animal, el cual venía, recuerde, en el Antiguo Testamento, allá lo que hacían era para cubrir el pecado. Pero Cristo vino a quitar el pecado. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, aquí en Juan 1:29 dice: He aquí el Cordero de Dios, que quita. Ahora ya no es que cubre. Amén. Allá cubría el pecado, pero aquí lo quita. Dice que quita el pecado del mundo. Ahora, los carneros eran utilizados en los sacrificios como ofrenda de sustitución. Amén. Entonces, los carneros eran los que se utilizaban en los sacrificios como ofrenda de sustitución. Recuerde que hemos estudiado que se presentaba, se degollaba al animal y era en sustitución porque él estaba llevando mis pecados. Fue un carnero el que sustituyó a Isaac cuando iba a ser sacrificado por su padre Abraham. Acompáñeme a Génesis 22, capítulo 13. Y fue Cristo el que nos sustituyó a nosotros. Amén. Génesis 22, 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Entonces,
allá ese carnero sustituyó a Isaac. Cristo nos sustituyó a nosotros. Juan 3:16. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que dio a su Hijo para que sustituyera a la humanidad, y entonces para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Entonces, envía a su Hijo y nos sustituyó a nosotros en la muerte espiritual. Entonces, ahora, cuando hemos sido rescatados de esa condenación, de esa segunda muerte, entonces hay algunos que han visto la primera muerte y si el Señor no ha venido, entonces vamos a ver esa muerte física, pero ya no una muerte espiritual. Entonces, fue necesario el derramamiento de sangre para hacer esta cubierta. Quiere decir que había que derramar, había que matar a estos carneros para poder hacer esta cubierta. Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. Entonces, para poder hacer esta cubierta, había que hacer un derramamiento de sangre. Para tener ahora esa cobertura sobre nuestras vidas, que es Cristo, entonces hubo un derramamiento de sangre. Fíjese que también el carnero era tipo de consagración y se usaba en la consagración de los sacerdotes. Ya lo estudiamos cuando estábamos viendo las vestiduras y nos hicimos un paréntesis ahí, ¿verdad? Para donde se mata un carnero, ¿ok? Ahora, Cristo fue consagrado hasta la muerte. ¿Por qué decimos que este carnero es tipo de consagración? Porque recuerde que el animal que había que traer para la expiación tenía que ser sin defecto, tenía que estar nítido, tenía que estar completamente perfecto, porque eso era no tenía que tener ningún animal defecto. Ahora, ¿qué es la consagración? Tratar de vivir una vida sin defecto, sin contaminación. Consagrar nuestra vida a Dios es eliminar todas aquellas impurezas, eliminar toda contaminación. Así como Cristo fue consagrado hasta la muerte. Y el rojo es tipo de la sangre de Cristo. Entonces, qué importante es ver que esta cubierta era de carneros y estaba teñida de rojo. ¿Por qué? Porque sin esa sangre no hay expiación. Sin Cristo, sin su muerte, no hay salvación para usted y para mí. Sin ese sacrificio en esa cruz y muriendo por la humanidad, entonces no se hubiera quitado esa condenación sobre nuestras vidas. Regresemos. Entonces ahí vemos la tercera cubierta. Y la cuarta, que está en el mismo 26:14, y una cubierta de pieles de tejones encima. Amén. Una cubierta de pieles de tejón. Entonces,
Estamos hablando que hoy estamos viendo ya de una cuarta cubierta. El lino, amén, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y la cuarta cubierta, pieles de tejón. Entonces estas formaban, la de piel de tejón formaban la última cubierta. Ahora, esta estaba expuesta a todas las inclemencias del tiempo. Esta es la que recibía tanto el sol como la lluvia, como el viento, como una tormenta de arena, el polvo, etcétera. Algo que caracterizaba a esta cubierta es que no tenía ninguna belleza y casi ningún color y era oscura. Entonces, para poder ver la belleza de esta tienda, había que entrar en ella, pues su exterior no era codiciable. Entonces, alguien miraba por fuera y pareciera una tienda más. Isaías 53, versículos 2 y 3. Repito, para poder ver la belleza de esa tienda, había que entrar en ella, pues su exterior no era codiciable. Dice Isaías 53, 2 y 3. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Recuerde que cuando Judas entrega al Señor, el Señor no sobresalía sobre los hombres, sobre sus discípulos. No sobresalía. Y entonces le preguntan, ¿y cómo sabremos quién es? Ah, le voy a dar un beso. Esa era la señal. Entonces el Señor Jesús no sobresalía, no era diferente a los demás, no era alguien más guapo, no sobresalía, era como todos. Entonces, pero oiga lo que dice el 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, esta piel, la piel de tejón, no era atractiva. No es como cuando usted ve algunos abrigos que son de pieles y usted ve la piel y se ve bien bonita, bien preciosa, o algunos gorros, tal vez de, etcétera. No era atractiva, pero sí costosa, pues no abundaba mucho y era una buena protección. Es más, se usaba para elaborar calzados. Ezequiel 16, versículo 10. Ezequiel 16, 10. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Amén. Entonces, para esta cubierta fue necesaria la muerte de los animales. Recuerde, la primer cubierta, que era de lino torcido, era una planta. En la segunda cubierta era de pelo de cabra. No era de piel de cabra, era de pelo de cabra. Entonces, en la tercera cubierta, que era de carnero, de piel, el animal tenía que morir para ocupar su piel. También en el caso del tejón, era necesario la muerte del animal para poder ocupar su piel como una cubierta. Amén. Entonces, algunos han llegado a creer que se trata de focas, porque esta es la traducción de la palabra hebrea takash, pero tenemos la existencia del tejón, pero que era muy escasa, ¿verdad? Así que por esa razón. Entonces, pero es por cuestión, nada más este paréntesis, por cuestión de esa palabra. Pero
tenemos también algunas referencias en la Biblia. Entonces, así como estas cubiertas resistían todo tipo de clima, el sol candente, lluvia, vientos, tormentas de arena, etcétera, también Cristo resistió todo ataque de Satanás y aún murió para ser nuestra protección. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿tendremos aflicción en este mundo? Sí, sí tendremos aflicción. Y somos, en cierta manera, bueno, no sé cómo decirle esto, porque muchas veces, hermanos, nosotros no nos damos cuenta de lo que otros cristianos, y por favor, oiga muy bien de qué estoy hablando, de cristianos, pero cuando me refiero a cristianos, me refiero a aquel que ha confesado que Jesús es el Hijo de Dios y que ha confesado que no hay otro camino al Padre sino por medio de Él. Amén. Entonces, hay muchos cristianos en el mundo por muchas partes que están siendo perseguidos, matados, encarcelados por predicar el Evangelio. ¿Cuántos en años, en países donde no se puede predicar el Evangelio o no se podía ver el Evangelio, en donde se tenía que hacer en secreto y corrieron peligro ellos y muchos aún de sus familias? Y nosotros, hermanos, que tenemos la libertad en los países donde vivimos, una libertad de culto, muchas veces eh, no valoramos eso. Y muchas veces tenemos dificultades, pero esas son provocadas por algunas malas decisiones que nosotros hemos tenido. Y lo queremos tomar como, ay, aflicción, sí, casi no llego a mes. No. Debemos de entender qué es una aflicción. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos sido apedreados como lo fue Pablo o Silas, encarcelados? Y después el caso de Pablo, Silas, que los metieron en la cárcel de más adentro. No solo los metieron, no, estaban en una posición y estaban en una situación muy dolorosa. Y muchas veces nuestra fidelidad, nuestra consagración de lo que estamos viendo, ¿verdad? No es completa para el Señor. Tenemos una bendición muy grande. Porque tal vez nuestras aflicciones, porque sí pasamos aflicciones, no estoy diciendo que no, pero no se comparan a otras. A otros que lo que están viviendo, lo que están sucediendo, y estas personas, qué increíble, la fidelidad que le han mostrado a Dios. Y nosotros, probablemente en una mejor condición, nos cuesta más consagrar nuestras vidas. Pero bueno, ¿tendremos aflicción? Sí, tendremos aflicción en este mundo, pero Cristo es nuestra cobertura. Esta cubierta no tenía medidas, porque si regresamos a Éxodo 26, y dice, una cubierta de pieles de tejones encima. Esta cubierta no tenía medidas, así como la protección de Cristo, que es inmensurable. Ahora lo que tenemos que hacer es permanecer bajo la cobertura de Él, bajo la guianza de Dios. Cuando hablamos de una cobertura, es vivir bajo la voluntad de Dios. Hay muchos que hoy hablan en contra de tener una cobertura.
Pero tener una cobertura, ¿qué es? Tener una cobertura es tener a un pastor que lo guíe a uno, no que lo manipule. Tener a un pastor que le enseñe. Tener a un pastor que también lo pueda corregir. Tener a un pastor que le motive, que le diga, mire, venga, congréguese, no se enfríe, siga adelante, camine. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bajo la cobertura de Dios. ¿Por qué? Porque los pastores no somos los que bendecimos. Es Dios el que bendice. Pareciera que uno quiere tenerlo aquí. No, uno no puede bendecirlo. Uno no tiene el poder lo tiene el Señor. Si usted cumple la palabra, Dios lo va a bendecir. Si usted hace lo que la palabra dice que tiene que hacer, Él lo va a prosperar. Vamos a ver algunos versículos en los libros de Salmos, en donde el salmista describe muy bien en el tabernáculo con aquellas cubiertas. Las dos primeras parecían dos alas cada una. Salmos 61. Versículo 4. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Amén. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Y habitar es estar dentro de la tienda. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. 57:1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¿Y a dónde es que llegamos nosotros cuando nos metemos en problemas? Bajo la protección de Dios. ¿Por qué nos metimos en problemas? Porque estuvimos fuera de su cobertura. Y Salmos 91, versículo 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Entonces, para finalizar, hagamos un recorrido de estas cubiertas y sus simbologías. Primero, el lino con todos sus colores y querubines. La primera cubierta. Nuestro Señor viene del cielo. El pelo de cabra, Cristo es consagrado. Recuerde que el pelo de cabra no estaba teñido, estaba natural. Entonces Cristo es consagrado para la expiación. La tercera cubierta, que es de piel de carnero teñida de rojo, Cristo derrama su sangre por nuestros pecados. Y la piel de tejones, Cristo es nuestra cobertura de los ataques del enemigo. Fíjese que hay algo muy importante, y es que el animal que puede matar a la culebra cascabel y danza a su alrededor antes de matarla, tomándola de la cabeza y es tan veloz hacia atrás como hacia adelante, es el tejón. No hay otro animal. Entonces el tejón es capaz de matar a la culebra cascabel. Es venenosa, es muy rápida, es muy temida. Y entonces danza a su alrededor antes de matarla. Porque hace poco estaba viendo, espero yo haberlo entendido muy bien, estaba pudiendo verlo muy entendido. La cascabel como que sigue algo, y puede ser que alguien llegue por atrás y toque y todo, pero está pendiente de algo. Entonces, como es tan ágil el tejón, pero antes de matarla danza, ¿verdad? Alrededor, la toma de la cabeza y es tan veloz hacia adelante como hacia atrás. Entonces, por algo es que está cada una de estas cortinas, por eso cada una tiene un propósito. Dios no se equivocó
a la hora de darle la orden, amén, a Moisés de cómo había que ser y qué animales iba a ocupar. Y el único que puede destruir a Satanás, ¿quién es? El Señor. Amén. Bueno, vamos a llegar hasta aquí, dándole gracias a nuestro Dios porque nos ha permitido seguir estudiando su palabra. Amén. Yo espero que este tiempo lo valoremos, que este tiempo en el cual hay una enseñanza, usted y yo lo valoremos, porque es necesario seguir aprendiendo la palabra de Dios. En el caso de algunos que ya tienen ese conocimiento, es venir a refrescarlo y acordarse que también es una bendición. Pero que las enseñanzas que nosotros veamos y escuchemos nos ayuden a consagrar nuestra vida y a plantarnos y a estar firmes. Padre, te damos gracias a esta hora, porque una vez más tú eres así y serás fiel a nuestras vidas. Gracias, Señor, por ser nuestra cobertura. Gracias también, Padre, por el pastor general que has puesto sobre cada iglesia, cada congregación, cada pastor. Señor, qué bendición es entender que queremos agradarte a ti, queremos bendecirte. Entendemos, Padre, de que cuando nos alejamos de una iglesia, no nos estamos alejando del pastor o de la congregación, nos estamos alejando de ti, que tú eres el que vela, el que cubre. Que podamos, Señor, estar siempre bajo la sombra de tus alas, porque allí estaremos seguros. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga.